Bueno, ¿logran ver bien la pantalla? Sí, doctora. Bueno, entonces, la última clase que nos toca ver en el diplomado es sobre la oclusión, pero enfocada a la práctica diaria. Es decir, ¿qué relación tiene la oclusión en cada uno de los tratamientos que realizamos? Si verdaderamente la oclusión tiene alguna relación con los tratamientos que nosotros realizamos. Entonces, pues creo que lo primero sería definir el concepto de oclusión. Y no sé si alguna de ustedes se anima a darme una definición de lo que es oclusión. Hola, doctora. Pues tal vez la oclusión dental es como la alineación o el contacto que hay, vea, entre los dientes superiores con los dientes inferiores cuando el paciente está ocluyendo. Muy bien, exactamente. Ese es como, yo diría que el concepto que la mayoría de nosotros tenemos sobre la oclusión. Pero ya vamos a ver un poco más adelante la definición completa de oclusión y todo lo que abarca este término de oclusión dental. Entonces, ven aquí un caso en donde se ha perdido un primer molar inferior. ¿Quién me puede describir qué es lo que ve de esa pérdida del diente? ¿O cuáles serían las consecuencias de esa pérdida del diente? Que la pieza superior se excluye y que la pieza que está a la par de la que se perdió, se extrajo, se mesializa o se distaliza. Exactamente. Ven acá cómo el plano de oclusión está totalmente alterado. Por acá viene el plano de oclusión y luego la pieza extruida hace que baje y luego vuelve a subir hasta terminar en los molares. Y la mercialización de los dientes posteriores. Cómo es más fácil que se formen caries en los contactos porque se ha perdido ese contacto entre cada uno de los dientes. Entonces, si a ustedes se les presenta este paciente, así como lo ven, ¿cuál sería su plan de tratamiento? ¿Qué le harían a este paciente? Hola doctora, buenas noches. Mire, quizás en un mundo ideal, lo mejor fuera mandar al paciente a orto para que las piezas mesializadas pudieran estar en posición correcta y también esa 6 que está extruida. Pero el detalle es que a veces los pacientes no tienen ese tiempo, ¿verdad? Quizás tocaría hacerle endodoncia a las 6 para prepararla con una corona, para mejorar el plano de oclusión y lo mismo con la 7. Pienso yo, no sé. Sí, perfecto, ¿verdad? Lo ideal aquí es tratar a este paciente con ortodoncia para recuperar el espacio, poder colocar acá una molar de un tamaño natural y evitarnos de hacer la endodoncia profiláctica de esta molar. Sin embargo, como bien decía Lisa, hay pacientes, y son quizás la mayoría, que no está dispuesto a pasar todo este tiempo con ortodoncia y poder recuperar los espacios ideales. Entonces, nos toca trabajar con lo que tenemos. Miren este otro caso, ¿verdad? ¿Cuál creen que sería aquí el mejor plan de tratamiento? Doctora, yo tuve un paciente así en la clínica de la universidad Ujú. y bueno, la única solución que
en ese momento pues tenía era extraer esas piezas, porque como estaban bien extruidas, eh, o sea, ni siquiera levantando como la mordida podríamos alinear el plano de oclusión, pero realmente no sé si se podría levantar la mordida porque están bien extruidas. Sí, exactamente. Ven la última molar, tiene contacto aquí con la encía en la parte inferior. Entonces, estos dientes lo más probable es que tengan mucha movilidad. Entonces, no tenemos otra opción más que realizar la extracción y poder poner acá una prótesis removible porque ya no tenemos pilares posteriores, superior e inferior. Y en este otro caso de acá, ¿qué harían en este paciente? Pues tiene el espacio de lateral, entonces o se coloca un fijo o se puede colocar un implante, creo yo, pues porque tiene el espacio óptimo para poder restaurarlo. Sí, muy bien, ¿verdad? Aquí no se ha perdido espacio, se tiene suficiente altura ósea, entonces únicamente vamos a colocar acá, ¿verdad? El lateral que hace falta. Bueno, entonces, ven cómo tenemos diferentes opciones de tratamiento. No es que alguna opción sea la ideal, todo depende mucho de lo que ustedes quieren, de lo que quiere su paciente y de lo que ustedes le pueden brindar a su paciente. ¿Ah? Ahora viene la pregunta, ¿verdad? Ya me dijeron ustedes el plan de tratamiento que harían. Ahora, ¿qué tipo de oclusión dejarían ustedes en este caso, en este caso, en este otro caso? ¿Qué tipo de oclusión ustedes determinarían en esa rehabilitación? Clase uno, doctora. Clase uno. Digamos que cuando usted me dice clase uno, usted me está dando la clasificación de Angle, ¿verdad? De la oclusión. Entonces, hay Eh, diferentes tipos Doctora, en el tercer caso, quizás una guía canina para que no, digamos, al momento de hacer lateralidades, el paciente no vaya a tener interferencia ese lateral. Sí, muy bien. Ven que los dientes están bien alineados. Entonces, este paciente se ve que tiene una guía canina. Bueno, entonces, con la restauración nosotros vamos a respetar esa guía canina. Aquí, por ejemplo, en este caso dijimos que íbamos a rehabilitar con prótesis removible superior e inferior. Aquí que íbamos a colocar una prótesis fija. Entonces, en cada uno de los casos, el tipo de oclusión va a ser diferente. Y puede surgir la pregunta, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué tipo de oclusión voy a dejar en cada uno de los pacientes? ¿Cómo voy a determinar yo el tipo de oclusión? Siempre tengo que modificar el tipo de oclusión en el paciente que trate. Y estos son unos pequeños videitos solo para recordar los tipos de oclusión que tenemos. Entonces veamos el primero, oclusión balanceada unilateral o función en grupo. Voy a bajarle volumen porque me escuchan a mí o no. Sí, doctora. Entonces ven en este caso, se hacen las lateralidades. A ver, voy a repetir. Al hacer el movimiento de lateralidad, al hacer el movimiento de lateralidad, ven que el contacto no es únicamente en los caninos, sino que también tenemos contacto en dientes posteriores. Ven, en el trabajo, ahí el contacto en el premolar y balanza. Y ven como la altura de las cúspides es súper baja.
Entonces, esta es una oclusión unilateral balanceado, función en grupo, donde no nada más tenemos contacto en los dientes anteriores, sino que también en los posteriores. Ay, perdón, esa que les acabo de pasar era... sí, bueno, entonces aquí vamos a ver la bilateral balanceada. Ven aquí, el paciente está en máxima intercuspidación. Vemos contacto en posterior y en lateralidades hay contacto en dientes anteriores y posteriores. La mayor cantidad de dientes anteriores y posteriores, tanto en el lado de trabajo como en el lado de balance. Y ven que este paciente tiene prótesis completas. Esta oclusión bilateral balanceada es exclusiva para los pacientes que tienen prótesis completa, en que el paciente hace protrusión, lateralidades y las prótesis están ahí en su posición. O sea, ninguna se desplaza. Y aquí tenemos entonces la guía canina. Miren en el movimiento de lateralidad cómo nos contacta el canino y luego tenemos desoclusión posterior. Entonces, esta guía canina es la oclusión ideal, ¿verdad? Porque en movimientos de lateralidad nosotros no tenemos contacto posterior y por lo tanto estos dientes posteriores no van a estar recibiendo cargas oblicuas, sino que únicamente cargas dirigidas al eje axial del diente. Esto es lo que nosotros quisiéramos en todas las rehabilitaciones, pero no en todos los casos lo podemos realizar, ¿no? Y aquí tienen imágenes de la guía canina. Ven en protrusión, hay desoclusión posterior. En el lado de trabajo tenemos desoclusión posterior. Igual en el lado de balance. Entonces, esa guía canina se puede establecer cuando nosotros tenemos una alineación intraarcada ideal, la que todos los dientes están bien alineados. Pero en los casos que veíamos al principio, en donde ya hay desalineación de dientes, es muy difícil a que nosotros podamos recuperar una guía canina si únicamente vamos a colocar un fijo o una incrustación. Entonces, en esos casos, se tiene que respetar la oclusión del paciente. Bueno, vean aquí, este paciente tiene una prótesis completa superior, pero ¿cómo nosotros vamos a determinar la altura de la prótesis inferior? ¿Qué es lo que me va a definir la altura de la cara? ¿Cómo yo la voy a determinar? En este caso, que es mucho más complicado, ¿no? Aquí no tenemos dientes anteriores ni dientes superiores ni inferiores y no tenemos ni la más mínima idea de por dónde tienen que ir alineados esos dientes. Entonces, ¿qué hacen ustedes en casos de prótesis completa para saber en qué posición deberían de estar los dientes de esas prótesis? ¿Qué es lo que les ayuda a determinar la posición de esos dientes? Bueno, primero la línea media facial y después la línea que, bueno, yo pongo como un hilo dental que va del ala de la nariz como hacia abajo y esa es la posición del canino. Es, También es como la orientación de los rodetes que trazamos el plano de Frankfurt, me parece que es, y así como orientamos los rodetes, entonces también nos da como la forma eh, ideal también con la cubeta, la base de transferencia y todo lo que hacemos en base a mediciones en el paciente. muy bien. Entonces es la orientación del rodete la que me va a determinar la posición en la que van a ir esos dientes.
Si se van a colocar aquí, si se van a colocar sobre el reborde, si se van a colocar más hacia el paladar. ¿Se acuerdan que en una de las primeras clases hablábamos del espacio neutro? ¿Verdad? Ese espacio neutro es también el que me ayuda a determinar a dónde se tienen que ubicar los dientes. Mira, no necesariamente tienen que ir sobre el reborde edéntulo. Posiblemente y toque colocarlos un poquito más vestibularizados. Entonces tenemos muchas técnicas, muchos pasos que nos ayudan a determinar esta posición, que nos ayudan a determinar la técnica de bisectriz que me mencionaban, ¿verdad? Que nos ayuda a determinar el tamaño de esos dientes. Y todas estas cosas, ¿verdad? No las debemos de olvidar, las tenemos que tener siempre presentes para que estos tratamientos resulten. Si los dientes sobre el reborde se colocan más hacia palatino o más hacia vestibular, lo que va a suceder es que este paciente no va a poder realizar bien las funciones. A este paciente le va a costar tragar, le va a costar hablar, le va a costar masticar. Entonces ven que la oclusión es sumamente importante, ¿verdad? En cada uno de los tratamientos que hacemos y cómo no nos podemos saltar pasos, ¿verdad? Porque cada uno de esos pasos nos ayudan a poder nosotros asegurar el éxito de los tratamientos. Aquí tienen ustedes una definición que me parece muy completa sobre lo que es la oclusión y dice que es una interrelación, miren, de forma pero también de función de los dientes, ¿ya? Relacionándolos con los tejidos de sostén, ¿ya? Si nosotros sobre estos dientes colocamos fuerzas que los dientes no están soportados, no están diseñados para soportar, entonces terminamos dañando el tejido de sostén. ¿Se acuerdan ustedes del trauma de la oclusión? Y luego, no nada más los dientes, sino que también tiene una relación con la articulación temporomandibular con la neuromusculatura. Miren, incluso el componente óseo, la craneofacial de los pacientes. Entonces, la oclusión abarca muchísimas estructuras y no nada más en el movimiento de apertura y cierre, ¿ah? Sino que también en el movimiento funcional de la mandíbula, es decir, en los movimientos de protrusión y los movimientos de lateralidad. Entonces, aquí ya va como la primera idea que me gustaría que quedara clara, ¿ah? Que la oclusión no nada más la van a analizar en apertura y cierre, sino que también tienen que analizarla en movimientos de lateralidad para ustedes asegurarse que esos dientes no están recibiendo cargas oblicuas en los dientes posteriores que puedan dañar su periodonto y al final terminemos lesionando el diente, esos dientes con movilidad y perdiéndolos, ¿verdad? Porque no es esa la idea que tenemos de rehabilitar a los pacientes. Luego también tenemos todo un componente esquelético, un componente muscular, un componente nervioso, que es parte, ¿no? De la función que realiza la mandíbula. Y son componentes que también son determinantes de la oclusión. Bueno, luego otra cosa que creo que es muy importante recordar es que tenemos diferentes músculos de la masticación. Entonces aquí ustedes tienen, ¿qué músculo será este que está aquí? Este músculo que es súper pequeñito. ¿Recuerdan el nombre? No será, bueno, no sé, el temporal no, ¿verdad, doctora? No, el temporal está más arriba. Ese es el pterigoideo Externo. distal externo. Ujú. Acá tenemos nosotros un grupo de músculos que son músculos suprayoideos y hay otro grupo de músculos que son grupo infrayoideos. Entonces, estos músculos que yo les he presentado aquí, ¿para qué servirán? ¿Qué movimiento de la mandíbula realizan estos músculos?
de apertura y cierre. Solo uno de esos movimientos. ¿Cuál será? Apertura. Apertura, exactamente. ¿Ya? Estos que nosotros tenemos aquí son músculos depresores porque me deprimen la mandíbula, me la abren. Y vean que es como lógico, ¿verdad? Porque ven que este músculo es súper chiquitito y que va desde la zona de infratemporal hasta el cóndilo. Entonces, si este músculo se contrae, así este músculo se hace más chiquitito, lo que va a hacer es mover la articulación y por lo tanto la mandíbula se va a abrir. Luego, para abrir la mandíbula, recuerdan que la mandíbula es un músculo que está ahí en el aire, ¿verdad? Perdón, un hueso que está ahí en el aire y que está sostenido al cráneo por los músculos. Entonces, el músculo, todos los músculos supra e infrayoideos, lo que hacen es estabilizarme el hueso yoides para que la mandíbula pueda hacer ese movimiento de apertura. Este hueso, el hueso yoides, está estabilizado y por lo tanto los músculos suprayoideos se pueden contraer, se hacen más chiquitos y la mandíbula baja. Y este músculo que está aquí, ¿cuál es? Este grandote que tiene forma de abanico y fibras en diferente dirección. El Ese sí es el temporal. temporal. Este es el temporal, exactamente. Este músculo que está aquí, ¿cuál será entonces? Que va del arco cigomático al ángulo y borde inferior de la mandíbula, El macetero. Macetero. el macetero. ¿Y cuál es el músculo que va en el lado contrario del macetero? O sea, este que ustedes ven aquí, Ese es el pterigoideo interno. el pterigoideo interno. Muy bien. Entonces, estos son los músculos elevadores, o sea, los músculos que me ayudan a cerrar la mandíbula. Entonces, quiero que ahorita despacito todas abran y luego cierren. Entonces ven que al momento de cerrar, toda esa musculatura del macetero y del temporal se siente con más tonicidad, ¿ya? Y mientras abrimos, se siente relajados. Entonces, cada músculo tiene su función y es importante que nosotros la recordemos porque también dependiendo de el trabajo del paciente, dependiendo de las necesidades del paciente, así nosotros tenemos que forzarnos por dar una tonicidad adecuada. Por ejemplo, un paciente que necesite hablar en público, ¿ya? Un paciente que sea locutor o que sea docente o que salga en la televisión, necesita que toda la musculatura perioral tenga suficiente tonicidad porque cuando uno habla en público ante muchísima gente, uno tiene como que exagerar la gesticulación para que el sonido se escuche bien y uno no tenga que forzar la voz, sino que dependiendo de qué tanto uno abra o cierre los labios, dependiendo de a dónde uno posicione la boca, perdón, funciona como una caja de resonancia, la que hace que la voz salga clara. Y si estos pacientes nosotros afectamos su musculatura colocando dientes anteriores muy hacia vestibular o muy hacia lingual, el paciente y definitivamente no va a poder pronunciar bien, ¿ya? Porque la lengua la va a colocar en una posición en donde afecta la pronunciación. Entonces, ven que también, ¿verdad? La anamnesis del paciente nos ayuda a nosotros ya ir pensando en las cosas en las que tenemos que enfocarnos y que son características relacionadas con la oclusión. Bueno, entonces este era el esquema, ¿verdad? Que la masticación, la deglución, la fonación se ve afectada por una malposición dental, ya sea por pérdida de dientes o por nosotros determinar rehabilitaciones orales mal hechas, mal diseñadas.
Bueno, luego nosotros tenemos unos determinantes de la posición de la mandíbula. Tenemos unos determinantes que son anatómicos y otros fisiológicos. Y dentro de estos determinantes anatómicos tenemos las articulaciones temporomandibulares y los dientes. Es decir, que la anatomía de la articulación, la anatomía de los dientes me va a dar la posición de la mandíbula. Si esta articulación tiene un problema dentro del disco o un problema muscular, el cóndilo ya no va a estar posicionado en la zona más intermedia del disco, en la zona más anterior y superior de la eminencia, sino que el cóndilo estará en una posición más posterior o más anterior y por lo tanto me va a afectar, ¿verdad? Decíamos que la mandíbula es un solo hueso que se mueve en unidad, ¿verdad? No es que un lado se mueva diferente al otro. Es un hueso grande, es un hueso curvo y se mueve, ¿verdad? Tiene diferentes movimientos y en estos movimientos se mueve como uno solo. Entonces es complicado, ¿verdad? El movimiento mandibular. Y luego también la anatomía de los dientes. O sea, si por acá, por los primeros molares, nosotros tenemos un contacto prematuro, este paciente le pedimos que cierre en máxima intercupidación y lo que va a contactar es ese contacto prematuro. Los demás dientes van a quedar en desoclusión. Y para que el paciente llegue a máxima intercupidación, lo que hará es mover la mandíbula hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, con tal que todos los dientes lleguen a contactar. Entonces ahí ya nosotros alteramos la posición condilar, la posición de la mandíbula. Entonces, por eso es que cuando nosotros hacemos un análisis instrumental, es decir, un análisis en el articulador semiajustable, nosotros montamos estos casos en relación céntrica. Vean que en el análisis instrumental yo estoy haciendo un diagnóstico, ¿verdad? De cómo está el paciente. No necesariamente significa que yo voy a rehabilitar a este paciente en relación céntrica, pero si yo quiero ver qué es lo que le está pasando a este paciente, por qué tiene dolor muscular, por qué tiene dolor articular, yo necesito montar en relación céntrica para poder determinar si hay un contacto prematuro, para poder determinar cómo está posicionada la articulación temporomandibular. Y entonces yo saber ya, cómo tengo que ayudar a este paciente y si es posible que lo ayude. Em, ya ustedes se dieron cuenta que para hacer rehabilitaciones grandes, extensas, en donde a este paciente lo queramos llevar a esa posición de relación céntrica, yo tengo que colocar restauraciones anteriores y restauraciones posteriores y en casi que la mayoría de los dientes, ¿verdad? Por no decir todos los dientes. Entonces, son tratamientos que llevan mucho tiempo, que son caros, en donde yo tengo que tener al paciente muchos meses con provisionales, ¿verdad? Para ver qué tanto el paciente se adapta a ese restablecimiento de dimensión vertical, a esa posición de la articulación, a la forma en la que se da el engranaje de los dientes. Entonces, si yo quiero hacer una rehabilitación extensa, yo tengo que hablar con el paciente. Y miren, lo ideal es que el paciente le firme un consentimiento informado, porque el paciente muchas veces se cansa, el paciente ya no quiere seguir llegando a la clínica. Y si ustedes no tienen un registro anterior al paciente, se le rehabilita y luego ya no se acuerda, ¿verdad? Cómo estaba, cómo era su mordida, cómo estaban sus dientes. Entonces, todo esto, para evitarnos luego complicaciones al momento de estar haciendo el procedimiento rehabilitador o de finalizarlo, necesitamos que el paciente esté muy consciente del tiempo, del costo, que si suspende el tratamiento, posiblemente cuando lo quiera volver a retomar, el diagnóstico va a ser totalmente diferente. Entonces son casos muy bonitos en los que se ayuda muchísimo al paciente, pero también el paciente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar conscientes del tiempo que va a tomar, ¿verdad? Y de los costos que implican para ellos. Luego tenemos un determinante también fisiológico.
Y ese determinante fisiológico está dado por la musculatura y por el sistema nervioso. Imagínense, hablábamos que la mandíbula es un hueso unitario que tiene dos articulaciones, una a cada lado, que tiene dientes que están en contacto, que hace movimientos diferentes, ¿verdad? Esta mandíbula hace movimientos de apertura y cierre, hace movimientos de lateralidad. En el bruxismo incluso nosotros podemos ver desgastes en dientes que uno dice, ¿y cómo este diente contactaba con aquel? ¿Verdad? ¿Cómo el paciente pudo hacer eso? Entonces, todo ese complejo nervioso del paciente ayuda a que estos movimientos de la mandíbula sean movimientos coordinados. ¿Ya? Si no tuviéramos esa sensibilidad, ¿ya?, nerviosa, el movimiento de la mandíbula fuera un movimiento al azar, ¿no? Un movimiento en donde la mandíbula fuera a cualquier lado y no podríamos nosotros llegar a estabilizarla. Entonces, también el componente nervioso y el componente muscular es muy importante para determinar la posición de la mandíbula. Si hay una alteración a nivel muscular, ese músculo va a estar teniendo contracciones continuas, ese músculo no va a descansar y por lo tanto va a aumentar su tonicidad. Y se va a ver afectado no solo físicamente el paciente, o sea, porque cuando hay hipertonicidad del macetero, por ejemplo, el paciente se ve como más cachetón de un lado, ¿verdad?, que del otro, que es el lado en donde el paciente ha estado contrayendo continuamente el macetero para poder posicionar la mandíbula y llegar a máxima intercogitación, por ejemplo. Entonces, todo esto también lo tenemos que analizar, ¿verdad? Y sobre todo, son cosas que uno analiza cuando está determinando la presencia de desórdenes temporomandibular. Em, entonces nosotros tenemos movimientos contactantes, ¿verdad? Que están determinados por el contacto o el engranaje de los dientes y movimientos no contactantes, ¿verdad? Movimientos que no están determinados por el contacto dental, sino que por la anatomía articular o el movimiento muscular. Bueno, entonces, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico funcional del sistema masticatorio del paciente, nosotros no tenemos que olvidar analizar estos cuatro pilares. Entonces, cuando uno hace rehabilitaciones extensas, todo esto es lo que uno analiza. Vean, el pilar muscular, el pilar articular, el pilar oclusal y el pilar periodontal. Estos cuatro pilares deben de estar coordinados. Si alguno de estos pilares está desviado, tiene alguna alteración, entonces pueden suceder dos cosas. O que el paciente desarrolle un desorden temporomandibular o que el paciente se adapte a esa alteración y el paciente no presente ningún desorden temporomandibular y pueda funcionar adecuadamente, ¿verdad? ¿De qué va a depender esto? De la cantidad de pilares que están alterados, no nada más el aspecto físico del paciente, sino que también psíquico, porque muchos pacientes que tienen alguna alteración en este componente, mientras están bien, mientras no tienen estrés, mientras logran funcionar, no tienen ningún síntoma, pero en una situación en la que están bajo mucho estrés o con una alteración sistémica, empiezan ya, ¿verdad?, a manifestar estos signos. Y entonces ya se tiene que ayudar al paciente a recuperar este equilibrio. Y entonces es lo que nos representa esta imagen. Miren, en la oclusión ideal u óptima, todos los componentes están coordinados. En una oclusión fisiológica, es decir, una oclusión que es funcional, pueden estar en desequilibrio, pero hay una condición de adaptación del paciente. Y en la oclusión no fisiológica, que es la oclusión que ya presenta signos y síntomas de desórdenes temporomandibulares, los cuatro pilares son un desorden. En los cuatro pilares nosotros tenemos algún tipo de alteración.
Em, entonces, vamos a empezar a ver cuáles son las características que debe de tener una oclusión ideal, porque esto es lo que nosotros quisiéramos en todos los pacientes y en la medida de lo posible es lo que nosotros vamos a tratar de dejar en nuestras rehabilitaciones. Vean que cuando el paciente está en una posición de máxima intercuspiración, hay un engranaje completo entre todos los dientes, hay una relación de un contacto inferior con dos contactos superiores, hay múltiples contactos, ¿verdad? No, no nada más contacta un diente, o un diente a cada lado, o dos dientes a cada lado. Y vean ustedes, acá en este esquema, que la mayor carga está en los dientes posteriores. Y en los dientes anteriores, si es una prótesis completa, no dejamos contacto. Los dientes anteriores no tienen que contactar en la prótesis completa. Y eso no significa que vamos a dejar al paciente con mordida abierta anterior, sino que el contacto va a ser muy mínimo, ¿verdad? Más bien la separación va a ser muy mínima, que cuando el paciente sonría no se va a notar, ¿verdad? Que los dientes inferiores no están contactando con la superficie palatina de los superiores. Pero sin embargo, en la prótesis, ¿verdad? Nosotros vemos eso, la que no hay contacto o que el contacto es muy, muy mínimo. Y en los dientes naturales se deja un contacto salival, se llama. Es decir, un contacto que la separación es el espesor de la saliva, ¿verdad? Del paciente. ¿Por qué? Porque los dientes anteriores, ven que los dientes anteriores no reciben cargas dirigidas al eje largo de los dientes, sino que reciben cargas oblicuas por la inclinación que tienen, ¿verdad? Dentro del maxilar. Entonces, nosotros no podemos pretender que estos dientes se carguen y que los inferiores me estén vestibularizando a los superiores, o que los superiores me estén lingualizando a los inferiores. Y vean los contactos también. El contacto está en la fosa y en el reborde. Este contacto sobre los rebordes puede ser un contacto en el reborde de un solo diente o de ambos dientes. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Que si el contacto es en los dos dientes y el contacto proximal no está bien adaptado, no está bien cerrado, aquí puede haber impacto alimenticio. Entonces se puede dejar sobre uno solo de estos dientes para no alterar ahí el, el tejido periodontal. Otra característica de la oclusión ideal es que coincida la máxima intercuspiración con la posición de relación céntrica. ¿Se recuerdan ustedes de esto? El famoso polígono de Posselt, en donde todas estas líneas me describen ese movimiento de protrusión desde un movimiento de relación céntrica o máxima intercuspiración hasta máxima protrusión. Y luego estas líneas me describen los movimientos de apertura y de cierre, ¿verdad? Esta que se ve como con dos fases es el movimiento en rotación, en donde el cóndilo únicamente rota dentro de la articulación temporomandibular, es decir, que hasta acá el paciente solo ha abierto 2 centímetros, ¿verdad? O 20 milímetros. Y el movimiento de máxima apertura, en donde ya hay una traslación de ese cóndilo dentro de la articulación temporomandibular. Entonces, lo que nosotros queremos es que esta línea no exista, que no haya diferencia entre la posición de relación céntrica y máxima intercuspiración, sino que este movimiento venga y contacte aquí, en esta posición de coincidencia de relación céntrica con máxima intercuspiración. Luego ustedes se recuerdan que cuando nosotros hacemos el montaje en relación céntrica, necesitamos realizar en el paciente una técnica, ¿verdad? Para llevar a la mandíbula a esa posición de relación céntrica. ¿Recuerdan ustedes el nombre de esa técnica? La bimanual de Dawson. Bimanual de dos, exacto. ¿Y qué movimiento hacemos nosotros con nuestras manos para llevar al paciente a relación céntrica? ¿Cómo es ese movimiento? ¿Quién me lo quiere describir?
Pues nos ponemos detrás del paciente y abrimos, o sea, hacemos el movimiento de apertura en el paciente y como que retrocedemos un poco hasta que contacte, como el contacto prematuro que el paciente sienta. Ujú. ¿Y cómo es el movimiento que hacemos para relajar la mandíbula de ese paciente? De apertura y cierre constante hasta sentir como flojita la mandíbula. Exacto. ¿Y cuánto es lo más que podemos abrir la mandíbula del paciente para determinar la posición de relación centro? 12 centímetros. ¿Cuánto? 12. Perdón. Se recuerdan aquí, ¿verdad? Nosotros queremos la posición de relación céntrica se determina aquí, en este espacio, en donde nada más abrimos 2 centímetros lo máximo, ¿verdad? Porque si no, ya la mandíbula se traslada, la mandíbula sale de la cavidad glenoidea, ¿verdad? Entonces, esto es lo máximo que nosotros podemos abrir para relajar la mandíbula del paciente. Entonces recuerdan que nosotros hacemos movimientos cortos y balísticos, es decir, movimientos de apertura y cierre, ¿verdad? No más de 2 centímetros de apertura, pero son movimientos constantes, ¿verdad? Continuos. Entonces, hacemos este tipo de movimiento corto y balístico porque esto nos da una actividad muscular uniforme. Ven cómo el macetero, el temporal, tienen la misma actividad miográfica. No estamos nosotros forzando uno de los músculos, no estamos nosotros activando el pterigoideo lateral, ¿verdad? Porque no hay el pterigoideo lateral, ¿se acuerdan? El músculo chiquitito, ese es el que nos ayuda a posicionar horizontalmente la mandíbula. Entonces, si hay un contacto prematuro, se activa el pterigoideo lateral y la mandíbula se hace a la derecha o a la izquierda para llegar a máxima interconspiración. Entonces, nosotros no queremos activar este músculo para que el paciente cierre en esa posición de relación céntrica y nosotros determinar a dónde está ese contacto prematuro. Luego, otra cosa que es importante es recordar que la posición de la cabeza también me determina la posición de la mandíbula. Ven aquí como la cabeza de este paciente está hacia atrás en extensión y ven cómo la mandíbula se me fue para atrás. En cambio, aquí en flexión, el paciente baja la cabeza y la mandíbula se me va para adelante. Entonces, ven, es el mismo paciente, pero ven aquí cómo el contacto está más posterior y aquí el contacto está más anterior. Entonces, por eso nosotros determinamos esa posición de relación céntrica con el paciente acostado, para que la mandíbula se me vaya hacia atrás y por lo tanto la articulación, el cóndilo se vaya hacia adelante y hacia arriba, ¿verdad? Y se ubique en la zona intermedia del disco. Bueno, otra característica de la oclusión ideal es la estabilidad de la oclusión en céntrica, ¿verdad? Es decir, en máxima interconspiración, porque esto impide que los dientes se muevan. Si hace falta un diente, ya vimos que los distales se mesializan, los antagonistas se obstruyen, pero si todos los dientes están en contacto, se mantiene la posición mesial y distal de los dientes. Y el engranaje de cúspide con fosas y rebordes me mantiene la dimensión vertical del paciente, la altura facial del paciente porque ningún diente se permite su extrusión, ¿verdad? O su intrusión. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar ese contacto en máxima intercuspiración, idealmente lo hacemos con papel articular en ambos lados al mismo tiempo, para que el paciente no tienda a desviar la mandíbula hacia el lado en donde siente que hay algo que tiene que morder. Bueno, luego nosotros vamos a ver que el papel articular nos marca eso. Y entonces viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué contactos yo necesito eliminar? ¿Qué contactos necesito mantener? ¿Cuáles contactos son normales? ¿Cuáles contactos están alterados?
Entonces creo que esto ya lo habíamos mencionado, que cuando ustedes ven que el centro del punto de contacto no está marcado, ven que no está azul aquí, acá tampoco, miren, aquí tampoco. Entonces, lo que significa es que aquí el papel articular está roto y por lo tanto hay un contacto de la cúspide con el reborde, ¿verdad? De la cúspide superior con las vertientes. Y por lo tanto el contacto me queda únicamente a los lados. Entonces, los contactos prematuros son estos, ¿verdad? Los que se ven con ese puntito blanco en el centro, porque ahí hay demasiada presión, tanto que el papel articular ahí se rompió. Ujú. Y los contactos con una presión normal, ¿verdad? Fisiológica, son los contactos que no se ven tan marcados. Y vean cómo acá nosotros vemos contactos que tienen igual intensidad. ¿Qué contactos voy a eliminar? Pues si estamos hablando de los dientes superiores, yo puedo eliminar contactos en las cúspides vestibulares, ¿verdad? Porque las cúspides de soporte, es decir, las vestibulares inferiores me van a contactar sobre los surcos centrales superiores y sobre las cúspides palatinas, ¿verdad? Porque acuérdense, ¿verdad? Que el maxilar es más amplio que la mandíbula. Entonces la mandíbula queda contactando por dentro del maxilar. Luego también el grosor del papel articular, ¿verdad? Generalmente estamos acostumbrados a comprar estos papeles articulares que vean son, el grosor es de 195 micras. Son papeles súper gruesos. Y en la clínica hay unos estudiantes que llevan un papel que, Dios mío, parece ladrillo, ¿verdad? El papel del grosor que tiene. No, bueno, supongo yo que lo compran en esto de Temu o de... em, pues esos otros lugares en donde uno pide y todo es súper barato, ¿no? Pero tenemos que comprar un papel articular que tenga el grosor ideal. Y generalmente lo que nosotros utilizamos es este tipo de papel articular. O sea, vean, el grosor es de 40 micras, ¿no? Es un papel súper delgadito. Creo que no les puse la imagen, pero me parece que ya se las había mostrado antes, ¿verdad? Que si el papel articular es muy grueso, por supuesto que yo voy a ver el contacto en todos los dientes, porque el grosor del papel articular me hace que me marquen contacto en todos los dientes. Pero si yo uso un papel articular de 40 micras, yo nada más voy a tener contacto en los dientes que realmente están contactando y otros en donde no me va a marcar contacto, ¿ya? Porque hay una leve separación entre los dientes. Entonces, esa es la importancia del grosor del papel articular. Ese papel articular lo venden acá, ¿verdad? Bueno, yo solo lo he encontrado en Corporación Dental. Y luego cuando uno va a chequear la oclusión en implantes, el grosor del papel articular es todavía más delgadito, es de 8 micras, ¿verdad? Porque no queremos sobrecargar esos implantes dentales. Que cuando el paciente muerda, ¿verdad? Con todas sus fuerzas en máxima intercuspidación, esos implantes no interfieran, ¿verdad? Con el contacto en los demás dientes. Y aquí nosotros tenemos entonces un recordatorio, ¿verdad? De las cúspides de trabajo y las cúspides de balance. Las cúspides de trabajo son estas que están en color celestito. También se llaman cúspides funcionales, céntricas o de soporte, que son las cúspides que me determinan la dimensión vertical. Y hay otras cúspides que ven que no tienen contacto o el contacto es mínimo. Estas son cúspides de balance, guías monocéntricas. Es decir, que la función de estas cúspides es únicamente guiar a la mandíbula para el cierre en máxima intercuspiración. Entonces, el contacto va a estar siempre en las cúspides funcionales o céntricas. Y por eso, pues, estos son los contactos que yo puedo eliminar. Perdón, los contactos que yo debo mantener.
y los contactos de las de balance son los que yo tengo que eliminar, porque estas de balance no me están determinando la dimensión vertical de los pacientes, la altura facial. Eh, Luego también, ¿verdad? Es importante nosotros recordar la anatomía de cada uno de los dientes, porque no todos los dientes van a tener el contacto en la misma posición. No todos los dientes tienen igual tamaño en las vertientes externas e internas. También como en las molares inferiores, las vertientes externas abarcan un tercio de esa distancia vestíbulo lingual. Y las vertientes externas en las cúspides linguales es nada más un sexto, ¿verdad? Lo que se ven desde una vista cruzal. Entonces eso también me ayuda a yo poder lograr un engranaje adecuado en dientes anteriores e inferiores y poder devolver la anatomía adecuada a cada uno de los dientes sin que la anatomía que yo he determinado en mi rehabilitación provoque un contacto prematuro. Otra característica que ya hemos mencionado es la axialidad de las fuerzas, es decir, que las fuerzas estén dirigidas al eje largo de los dientes posteriores, ¿verdad? No fuerzas oblicuas, que lo que van a hacer es empujarme los dientes y alterarme el tejido de sostén, ¿verdad? Si este diente empieza a recibir una carga oblicua, ¿verdad? En esta parte de acá habrá aposición de hueso y en esta parte de acá resorción ósea. Es que es el mismo principio con el que se hace los tratamientos de ortodoncia, pero el tratamiento de ortodoncia se hace de una forma progresiva, ¿verdad? Con fuerzas controladas. En cambio, acá, cuando los dientes reciben fuerzas oblicuas en posiciones de máxima interconspiración o de lateralidad, son fuerzas exageradas, son fuerzas que los pacientes no pueden controlar. Entonces empieza a haber una reabsorción ósea, el diente termina con movilidad, con inflamación periodontal, etc. Y por eso, ¿verdad? También es importante explicar al paciente de por qué es necesario rehabilitarlo, de por qué es necesario colocar dientes, aunque solo sea un diente el que hace falta. Si el paciente logra comprender esto, el paciente acepta el tratamiento, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver mucho con la forma en la que nosotros manejamos a los pacientes, o sea, la forma en la que nosotros nos damos a entender y podemos explicar al paciente cuál es su situación, ¿verdad? No nada más estética, sino que también oclusal, periodontal, articular, muscular. Entonces, la oclusión ideal, ¿verdad? Ya decíamos que es la guía canina, que también recibe el nombre de oclusión mutuamente protegida porque ven que en la posición de máxima intercuspiración, los dientes posteriores son los que están más cargados y los dientes anteriores que reciben estas cargas oblicuas no. O sea, los posteriores y la articulación me está protegiendo a los anteriores. Y en movimientos de lateralidad, al tener ese contacto en el canino y dejar en desoclusión posterior, los dientes anteriores me están protegiendo a los posteriores de recibir cargas oblicuas y a la articulación temporomandibular de que el cóndilo se desvíe y ya no esté alineado en la zona central del disco articular, ¿no? Sino que se vaya de lado o hacia adelante y entonces empiece a provocar alteraciones en la forma del disco, ¿verdad? Así es como surgen los desplazamientos anteriores o las perforaciones discales. Y aquí ustedes pueden ver cómo nosotros tenemos una posición dentaria adecuada, estable, y el cóndilo está alineado con la cavidad articular y con el disco. Ven aquí, el cóndilo está en la zona intermedia o más delgada del disco y en la posición más anterior y superior de la eminencia articular. Y ven acá, el contacto yo lo tengo sobre una vertiente, es decir, sobre un plano inclinado. Entonces este contacto no es estable.
porque el paciente tiene todo un plano inclinado para mover y jugar ahí con el movimiento de la mandíbula. Entonces, el cóndilo ya no está alineado dentro de la cavidad articular. Y ven acá cómo está alterada la posición del cóndilo. Está en la zona posterior del disco, ¿ya? Y el disco está en una posición más adelantada respecto a la cavidad articular. Y entonces aquí ya teníamos un desplazamiento anterior del disco, un desorden temporomandibular. Y esto era lo que ya hablábamos, ¿verdad? Que idealmente nosotros queremos evitar esta línea del polígono de Poisson y hacer que relación céntrica me coincida en un solo punto con máxima interconspiración. ¿Ya? Es decir, que cuando el paciente llegue a la posición de relación céntrica, no tenga que mover la mandíbula para poder llegar a la posición de máxima interconspiración, porque aquí, ¿verdad? Ya hay una alteración articular y muscular. Luego también es importante mantener el periodonto sano, ya que con las rehabilitaciones que hagamos se respete el tejido periodontal, que no dejemos rehabilitaciones subgingivales que empiecen a alterar la unión epitelial y empiecen a causar recesión gingival y por lo tanto reabsorción ósea, porque por una corona mal adaptada podemos llegar a provocar la pérdida de soporte periodontal y la movilidad dental hasta llegar al extremo de perder un diente. Eh, Luego también ausencia de parafunciones. ¿Verdad? Ven este paciente cómo tiene un bruxismo tan marcado que todos los dientes anteriores se ven al mismo nivel. Entonces, en posterior, ven cómo tenemos lagunas de dentina, ¿verdad? En donde el paciente ha estado apretando porque no hay aquí una desoclusión posterior, porque no tenemos guía canino, ¿verdad? Todos los dientes están completamente planos y por lo tanto los caninos no tienen la altura suficiente para desocluir posterior. Entonces, si hay una condición parafuncional, primero tenemos que resolver esta situación parafuncional antes de pensar en colocar aquí algo, ¿verdad? Una corona, carías. Primero hay que resolver la parafunción, ¿verdad? Y luego también, como la parafunción no solo es desgaste dental, sino que hay todo un componente eh, de estrés, ¿verdad? Un componente psíquico también del paciente que se ve alterado por las situaciones que el paciente está viviendo cotidianamente, sobre las que nosotros no podemos influir. Nosotros podemos proteger. Hasta luego estas restauraciones con guardas. Mm, pero, ¿verdad? Si logramos dejar una oclusión mutuamente protegida, posiblemente y ni siquiera sea necesario, ¿verdad? Proteger con guardas, porque los caninos nos van a permitir esa desoclusión posterior y vamos a estar protegiendo los dientes. Vean acá la cantidad de desgaste que puede haber por un bruxismo. Y dependiendo de la cantidad de desgaste, de si hay o no pérdida de dimensión vertical, así es el tipo de restauración que nosotros vamos a pensar en confeccionar de esta forma. Si el desgaste realmente es por bruxismo o si hay una condición de algún tipo de erosión dental por reflujo. Ya todo esto es importante diagnosticarlo para que estos tratamientos funcionen a largo plazo. Y luego también recordar hacer la evaluación de la altura radicular, ¿verdad? Porque los dientes pueden estar muy desgastados, haber mucha pérdida de soporte óseo y por lo tanto si queremos dejar una restauración de un tamaño normal, podemos empezar a causar más reabsorción a nivel periodontal y movilidad dental y la restauración va a fracasar. Bueno, entonces toda esta oclusión ideal, todos los puntos que nosotros hemos visto, nos van a ayudar a que el paciente pueda realizar sus funciones de una forma normal, sin ningún tipo de alteración.
El paciente va a poder tragar, el paciente va a poder masticar, el paciente va a poder deglutir, el paciente va a poder hablar, incluso el paciente va a poder respirar. Entonces vean que la oclusión influye hasta en funciones del sistema estomatognático que nosotros no nos imaginamos o no recordamos, ¿verdad? Y esto hay que tenerlo muy presente para no nada más contribuir a que el paciente se vea estéticamente agradable, no solo para que el paciente pueda tener un equilibrio en la posición mandibular, sino que también el paciente pueda realizar sus actividades diarias de una forma natural, ¿verdad? De una forma fisiológica, en donde los dientes no sean causa de estas alteraciones. Em, bueno, acá hay una frase de me parece que este es del libro de Arturo Mans, en donde dice que el esquema oclusal o el tipo de oclusión que se considera fisiológico es cuando el paciente muestra una adaptación en su oclusión que no siempre va a ser la ideal, ¿verdad? Desde el punto de vista anatómico. Puede que haya ahí algún diente que esté desviado, ¿verdad? Pero esa desviación va a constituir una adaptación del paciente y por lo tanto nosotros no tenemos que cambiar el esquema oclusal. Nosotros podemos mantener el esquema oclusal que el paciente, con el que el paciente se presentó a la clínica. Em, y entonces, la terapia oclusal va a ser realizada únicamente cuando hay signos o síntomas que se relacionan con funciones alteradas, o sea, con una inestabilidad oclusal, con desórdenes temporomandibulares. En ese caso, sí, yo sí o sí necesito cambiar el tipo de oclusión del paciente. Si no hay signos, si no hay síntomas, el paciente se ha adaptado, entonces yo no necesito alterar el tipo de oclusión que tiene este paciente. Bueno, entonces los factores de desoclusión, hay unos factores que se consideran fijos, por ejemplo, la articulación temporomandibular y otros variables, que son los dientes, ¿verdad? Porque los dientes nosotros los podemos alterar con una rehabilitación mal hecha, con una obturación, un diente que esté sobreobturado o infraobturado, pero sobre la articulación temporomandibular nosotros no tenemos ninguna influencia. Y esta es otra de las razones por las cuales cuando vamos a hacer un diagnóstico en el paciente, hacemos un montaje en relación céntrica, porque en relación céntrica no nos está interviniendo la posición de los dientes, el contacto dental, sino que la posición del cóndilo dentro de la cavidad articular. Em, Luego también la la cavidad, la eminencia articular de cada paciente es diferente, ¿verdad? Ven ustedes aquí como este es el cóndilo, miren la cavidad glenoidea y esta es la eminencia articular. Ven cómo es súper inclinada. Acá está el disco, ¿verdad? Aquí tengo el cóndilo, el disco, la cavidad articular y esta es la eminencia articular. Y ven cómo esta eminencia es más plana. Entonces, esto también va a influir sobre los dientes, sobre la morfología de los dientes. Qué tan altas yo puedo dejar estas cúspides de forma que, aunque el desplazamiento del cóndilo sea muy mínimo, esas cúspides no choquen unas con otras, porque yo he tomado en cuenta la inclinación de la eminencia articular del paciente. Y recuerdan que eso también lo podemos determinar en el articulador semiajustable. Cuando nosotros hacemos el movimiento de protrusión, y nosotros determinamos esa inclinación en las guías condilares del articulador. Es esta inclinación la que nosotros estamos determinando. Entonces nosotros podemos saber si la inclinación de la eminencia es muy alta o es muy baja. Y qué altura cuspidia, qué profundidad de fosas yo necesito dejar en esas restauraciones. También, ¿verdad? Va a depender del grado, la cantidad y la calidad de movimiento que ese paciente haga. Ven aquí, ¿verdad? Cuando se hace el movimiento de lateralidad, uno de los cóndilos solamente rota
y otro de los cóndilos sale de la cavidad articular. Entonces, dependiendo de cómo sea el grado de este ángulo que está aquí, este ángulo que se forma con respecto a una línea vertical imaginaria, ¿verdad? Este es el ángulo de Bennett. Y este ángulo me determina qué tanto se desplaza esta mandíbula hacia los lados en los movimientos de lateralidad. Y el ángulo de Bennett también se recuerda que nosotros lo podemos determinar en el articulador semiajustable. ¿Ah? Entonces, ven cuánta información me puede dar un montaje en el articulador. Y luego, no olvidar que la articulación temporomandibular debe de funcionar como una palanca de tercer género, en donde yo tengo un apoyo que está en la articulación, una potencia que está en la fuerza de los músculos de la masticación y una resistencia que está en donde yo corto o muerdo el alimento. ¿Verdad? Entonces, cuando yo tengo una distancia desde el apoyo hasta la potencia, que es menor que la distancia del apoyo hasta la resistencia, acá en este tipo de palancas se generan menos fuerzas. Entonces yo estoy protegiendo a los dientes anteriores que están mordiendo el alimento de la gran fuerza que pueden ejercer los músculos de la masticación. Entonces esto también es importante de recordar cuando, por ejemplo, vamos a hacer una rehabilitación con prótesis removible, ¿verdad? Porque ya sabemos que los dientes posteriores son los que van a sufrir mayor fuerza por la posición, por lo cercano que están a la ubicación de la musculatura. Y eso era lo que les decía, ¿verdad? Que el apoyo a la potencia es más pequeña a la distancia que del apoyo a la resistencia. Entonces, la fuerza que yo hago, ¿verdad? Es menor y por lo tanto me protege a los dientes en donde yo estoy cargando, ¿verdad? Con una mordida fuerte. Em, y recordar también, ¿verdad? Que nosotros debemos de regresar esa guía anterior en los pacientes que la han perdido para proteger a los dientes posteriores, ¿verdad? De esas cargas oblicuas. Porque solo con una buena guía anterior significa que yo voy a tener la desoclusión posterior que necesito para proteger a los dientes posteriores. Si mi guía anterior no desocluye a los posteriores, yo estoy causando trauma oclusal en todos esos dientes posteriores, ¿verdad? Por contactos prematuros. Em, y entonces yo necesito recordar no solo de la anatomía de los dientes posteriores, sino que también de los anteriores. Para recordar que el borde incisal no está justamente en la mitad de la distancia vestibulopalatina, ya que estos dientes tienen en vestibular tres inclinaciones diferentes, que en palatino tengo una fosa, tengo un cíngulo, tengo rebordes y que cada uno de estas estructuras me sirven para algo, ¿verdad? En la guía anterior es sobre los rebordes que se deslizan y los bordes incisales de los inferiores. Si el deslizamiento es sobre la superficie palatina, entonces ahí viene, ¿verdad? La alteración o el desgaste de la superficie palatina de los dientes y por lo tanto, ¿verdad? Pues también alteraciones en la guía anterior. Luego que vean este, es muy incisivo inferior. Y aquí sí, ¿verdad? Ven como el borde incital está en la mitad de la distancia vestíbulo-lingual. Son cosas pequeñitas que tenemos que recordar para poder devolver bien la función de estos pacientes. Si nosotros dejamos mal contacto en estos dientes, podemos producir demasiada fuerza hacia vestibular en los superiores, entonces los dientes superiores se vestibularizan, o demasiada fuerza en los inferiores, y por lo tanto los superiores me lingualizan a los inferiores. Y eso puede ser en un solo diente, ¿verdad? En un contacto alterado en un solo diente. Una vez me llegó un paciente con un incisivo central que estaba súper vestibularizado y era el único diente que tenía esa vestibularización. Entonces, como yo ya sé, o sea, yo ya recuerdo que estos dientes deben de tener un contacto adecuado,
Yo lo que voy a analizar es el contacto de ese diente, de por qué ese contacto en ese central está más cargado y eso es lo que me lo está vestibularizando, ¿verdad? Pero si vemos un caso así, muchas veces nos podemos como frustrar o preocupar porque no vamos a saber diagnosticar. Pero si recordamos todos estos conceptos es más fácil, porque ya nosotros podemos ir buscando cuál es la causa. Entonces, este contacto, ¿verdad? Adecuado lo que me ayuda es a centralizar la posición mandibular, a desocluir posteriormente y por lo tanto a desprogramar, ¿ya? A la musculatura, que los músculos tengan esos periodos de trabajo y de reposo para poder mantener su tonicidad y no verse alterados. Em, bueno, y recordar, ¿verdad? La musculatura, que el músculo temporal es el músculo más largo, es el más potente, y por lo tanto, estos músculos ubicados posteriormente cerca de los dientes posteriores me causan muchísima fuerza sobre los dientes. Em, y luego también, ¿verdad? Esto nada más es un esquema para recordar que en el ligamento periodontal también hay propioceptores, es decir, receptores sensitivos que me van a ayudar a percibir el dolor, me van a dar información sobre el movimiento que está realizando la mandíbula, sobre la posición que tienen los dientes, sobre la presión que están recibiendo estos dientes. Entonces, esta es la importancia de mantener el tejido periodontal para no perder esta información y que el paciente logre en alguna medida controlar las fuerzas que está recibiendo. Y eso era lo que les mencionaba de la función del habla. ¿Verdad? Ven cómo la lengua, al pronunciar diferentes fonemas, se posiciona en zonas diferentes. Imagínense que al pronunciar la S, como los dientes están levemente separados y la lengua se posiciona sobre el cíngulo de los inferiores. Al pronunciar los fonemas de las letras F y B, como los dientes están más separados, y la lengua está sobre las superficies linguales de los inferiores. Entonces, todo esto, va a tener bien posicionado el diente, me va a ayudar a que la pronunciación sea la correcta. Si yo este diente lo dejo muy vestibularizado, la lengua va a tener que protruirse más para lograr esta pronunciación. El espacio va a ser más reducido, entonces se altera la fonación. Em, Y todo diente, ¿verdad? Que está desalineado puede ocluir. Ven aquí cómo están desalineados esos dientes posteriores. Y ven acá, se ha colocado un pedacito de seda dental y vemos que hay oclusión en estos dientes, aunque la posición no sea la adecuada. Entonces, todos los dientes pueden ocluir. De ahí el paciente puede sentir que muerde, pero no todas estas mal posiciones pueden desocluir. Entonces, vamos a empezar nosotros a tener acá contactos prematuros que me van a alterar la función de los pacientes. Em, y aquí otra vez recordando la guía anterior, está como los dientes tienen que tener esa anatomía adecuada para poder realizar bien su función. Ve- Nosotros en teoría sabemos que los laterales son aproximadamente 2 milímetros más cortos que los centrales. ¿Y por qué es esto? ¿Verdad? No es para que los dientes se vean bonitos, sino que el que el lateral sea más corto me permite que pase el hombro mesial del canino inferior y el paciente puede hacer protrusión. Si los laterales fueran de la misma longitud de los centrales, chocarían, ¿verdad? Este hombro mesial del canino chocaría con el lateral. Entonces no podría yo obtener aquí una desoclusión anterior. Em, Luego, esto nada más es para recordar cómo las cosas que yo tengo que diagnosticar cuando hago un examen estático, o sea, un examen sin función, sin movimiento mandibular y un examen con funcionamiento o movimiento mandibular. Ya ven cómo las características son diferentes. Estáticamente yo lo que veo es cómo están los dientes.
y funcionalmente yo lo que veo es cómo se mueve la mandíbula. Em, Luego, cuando yo no tengo modificación en todos los dientes, la guía anterior me va a estar determinada por el acoplamiento de los dientes superiores e inferiores, por el tipo de desoclusión y por el ángulo de Bennett, el ángulo de desoclusión. Y cuando ya yo hago una restauración completa de todos los dientes, entonces ya la centralización de la mandíbula se da por el canino en movimientos laterales y en movimientos céntricos por los planos inclinados de los anteros superiores. Entonces yo tengo que buscar cosas diferentes, tengo que guiarme por aspectos diferentes dependiendo si yo estoy haciendo una reconstrucción total o nada más voy a reconstruir un par de dientes. Em, Luego, ¿qué pasa con la ferulización de los dientes anteriores? Por ejemplo, con una prótesis fija. Ay, perdón. Yo tengo una función de grupo anterior, o sea, es decir, que todos los dientes anteriores pueden estar involucrados en ese desplazamiento anterior. Puedo tener también una menor altura funcional, de que ese desplazamiento anterior sea el mínimo necesario para la desoclusión posterior y por lo tanto un menor ángulo de desoclusión. Todo esto va a depender de la anatomía que yo deje en estos dientes anteriores y de cuántos dientes anteriores yo esté ferulizando, ¿ya? Porque la fuerza aquí se tiene que repartir en todos los dientes, no recaer únicamente en un diente, porque entonces yo estaría forzando un póntico o un diente pilar y puedo llegar a alterar el periodonto de ese diente y por lo tanto alterar la función de esa prótesis fija anterior. Em, Luego también ver qué pasa con la pérdida de dimensión vertical. Si la pérdida de dimensión vertical ha sido por una reabsorción del reborde, entonces yo puedo pensar en rebasar esa prótesis. Pero si esa pérdida de dimensión vertical ha sido por una falta de oclusión mutuamente protegida, entonces yo tengo que pensar en remontar esas prótesis y poder llegar a establecer con esas prótesis un tipo de oclusión adecuada. A ver, esto solo es recordando por qué los dientes tienen que estar bien alineados, ¿verdad? Porque ahí se describen diferentes curvas al momento de hacer movimientos de protrusión y de lateralidad y que el desplazamiento de los dientes tienen que dejar una adecuada movilidad para la mandíbula. Em, Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que analizar cuando se ha perdido la distancia para dejar un diente anatómicamente funcional, ¿verdad? O normal, tenemos que analizar el espacio que tenemos para el tamaño de ese diente. Si vamos a dejar un premolar de un tamaño más reducido o un premolar de un tamaño natural o un molar, ¿verdad? ¿Qué tantos dientes nosotros podemos sustituir? ¿Qué anatomía le vamos a dejar a esos dientes? ¿Verdad? Y lo importante, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que nosotros decidamos hacer acá, es recordar que tenemos que dejar un buen contacto, la cúspide fosa, para que el contacto sea estable, un tamaño similar al resto de los dientes, idealmente, ¿verdad? Para que los surcos me permitan un buen deslizamiento de las vertientes de los antagonistas.
y los dientes sustituidos no deben desalinear la arcada, no por dejar un premolar con un tamaño adecuado, yo lo voy a dejar más vestibularizado o más lingualizado, porque ya sabemos que esa desalineación me va a alterar toda la función, ¿verdad? Del sistema masticatorio. Bueno, no quería entretenerme mucho en todas estas consideraciones porque las van a tener ustedes aquí en la clase, ¿verdad? Yo les voy a subir la clase en el campus. Y nada más, espero que les haya servido como para recordar los aspectos que tenemos que analizar sobre la oclusión y que tengamos más claros, ¿verdad? Cómo todos estos aspectos influyen en la función y en la estética del paciente y cómo ambas son importantes. No solo estética, sino que también la función de los pacientes. Y creo que esto desde las primeras clases lo hemos ido viendo, ¿verdad? Porque esa es la idea de una rehabilitación y de ser buenos rehabilitadores, ¿verdad? Que el saber explicar a los pacientes y saber dejar rehabilitaciones que sean funcionales, ¿verdad? Para ellos, para que puedan estas rehabilitaciones durar por mucho tiempo, ¿verdad? Dentro de boca. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, en cuanto a los tipos de oclusión, Ujú. sí me acuerdo que en prótesis completa hay que dejar una oclusión bilateral balanceada. Sí. Yo tengo una paciente en la clínica que tiene justamente ese espacio entre me parece que es la 6 la que le hace falta, pero el espacio está un poco reducido. Ella no quiere fijo. Bueno, para empezar, eh, tiene problemas periodontales. Entonces, en ese caso, ella, pues lo que quisiera sería una removible únicamente de ese diente, pues porque no quiere desgastarse y tampoco tiene las facultades económicas para poder, pues, otro tipo de tratamiento como digamos un implante. Pero el problema de ella es, pues, también periodontal. O sea, la premolar que tiene una gran recesión. Ujú. Entonces, en esos casos, no sé qué hay que decirle a la paciente, porque bueno, yo la cité y le hice una evaluación y pues sí, ¿verdad? Lo que uno hace al inicio, pero realmente como un plan ideal para ella no tengo por la falta de espacio entre diente y diente y porque el diente que está como, digamos, que fuera el pilar, Ujú. tiene una gran recesión gingival. Entonces, en ese caso, no sé qué me podría recomendar porque pues tiene un gran problema. Sí, bueno, entonces se recuerdan de los cuatro pilares, ¿verdad? Sí. Con lo primero que tiene que iniciar con esta paciente es con el pilar periodontal, estabilizar estos dientes periodontalmente, porque esos dientes van a estar cargados con el póntico. Entonces van a recibir el doble de fuerza, digamos Ujú. normalmente deberían de recibir. Entonces, lo primero es explicarles a los pacientes qué pasa seguramente y la paciente se cepilla y sangra, pero ellos no saben por qué. Entonces, explicarles, mire, su encía está sangrando porque está inflamada. Si su encía está inflamada, eso significa que la encía trata de liberarse de ese sarro y va a empezar a migrar hacia la raíz. Entonces, como el hueso no puede estar descubierto, va a haber reabsorción ósea, entonces la raíz va a empezar a debilitarse, va a haber movilidad y usted va a terminar perdiendo el diente. Entonces, como ser muy claros, explicarle a los pacientes, fíjense que ayuda muchísimo bajarse videos, bajen videos de internet o si ustedes son así como que muy tecnológicos, pueden hacer sus propios videos. Pero el que el paciente vea cómo se mueven los dientes, qué pasa periodontalmente, les ayuda muchísimo a hacerse una idea de por qué hay que hacer la limpieza, ¿verdad? De por qué ustedes se van a tardar X cantidad de tiempo para devolverle la salud a la encía, ¿verdad? Y por qué es importante que empiecen por esta parte. Entonces creo que una vez que ya se haya estabilizado periodontalmente al paciente, entonces, miren, si usted nada más le hace una prótesis removible de ese diente,
lo que va a pasar es que lo que se mandan a hacer son estas famosas arañitas, que nada más tienen los ganchos whipla o a lo mucho ganchos colados, que me detienen en los dientes adyacentes, pero toda la carga cuando ese paciente mastique se va a ir al hueso. Entonces, con el tiempo, acá va a empezar a formar un gran defecto óseo y ya no va a tener soporte, ¿verdad? Para seguir utilizando ese removible, ni tampoco luego va a tener suficiente altura alveolar para que quede una prótesis fija natural, digamos, sino que aquí hay un gran defecto óseo. Entonces va a tener usted que poner el póntico y luego rellenar todo ese espacio con porcelana rosada. Entonces la estética aquí se ve comprometida. Yo pienso que podría como explicarle todo esto al paciente, que el paciente entienda, ¿verdad? Que el paciente comprenda y así muchos de los pacientes hacen el esfuerzo por colocar sus prótesis fijas o por incluso hacer tratamientos de ortodoncia, ¿verdad? Para recuperar espacio y así. De ahí, ¿tendría usted, porque usted me decía qué otra opción tengo con este paciente, para no poner eso, esas arañitas o esos whiplas ahí que va a terminar reabsorbiendo el reborde? Usted analizar la oclusión del paciente, si esos dientes pilares están recibiendo cargas oblicuas y si por ahí va el trauma oclusal. Y si no es así, em, tal como la carga que reciben esos pilares no es tan grande, se puede pensar en una prótesis fija, pero con incrustaciones. Ya se puede hacer, si el paciente ya tiene un sitio uno, sitio 2, y es ideal, ¿verdad? Porque uno nada más quita esa resina y puede preparar como para una incrustación. Y con esas incrustaciones sostener el póntico que hace falta. ¿Funciona? Sí funcionaría porque su diente no va a ser del tamaño normal, va a ser un diente más pequeño. Por lo tanto, va a recibir menos fuerzas. Y si estos dientes pilares no están recibiendo cargas oblicuas, lo podemos mantener, ¿verdad? En el tiempo. Entonces, sí funcionan, pero si nosotros analizamos todo eso, ¿verdad? La oclusión, los cuatro pilares, ¿verdad? En los que nosotros ya hablamos. Entonces, podría ser otra opción, ¿verdad? Y si digamos, esta no sería una opción, el prótesis fija con incrustaciones, entonces, y la paciente quiere que le ponga el whipla, está bien, póngaselo, pero que el paciente le firme. Y usted le dijo, ¿verdad? Lo que iba a pasar, para que cuando ya el paciente decida a ponerse algo fijo, algo que él sienta más estable, y haya esta consecuencia, usted le pueda sacar el consentimiento informado y decirle, mire, recuerda que yo le expliqué que esto iba a pasar. Entonces ahora su tratamiento tiene que ser este otro, ¿verdad? Pero yo creo que con tomarse el tiempo de explicarle a los pacientes las opciones que tienen, las ventajas y desventajas, entonces ya el plan de tratamiento se escoge en conjunto, ¿verdad? Ya no soy yo quien quiero imponer el tratamiento al paciente y el paciente quien me va a venir a decir qué hacerle. Y si aún así los pacientes quieren tratamientos que al final van a terminar perjudicando su salud, pues nosotros tenemos que dejar eso establecido que se lo hicimos ver, e incluso nosotros podemos decirle al paciente, pues no, ¿verdad? Yo no voy a hacer algo en usted que lo pueda dañar. Y van a terminar en otro lado, ¿verdad? Haciéndoselo en otro lado, pero ustedes ya salieron de su deber como profesionales, ¿verdad? De hacer tratamientos que de verdad devuelvan no solo estética, sino que también función a sus pacientes. No sé si eso le ayuda, Angie. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, bueno, entonces, si ya no hay preguntas, nada más recordarles que la próxima semana tenemos ya las últimas clínicas, el día jueves y viernes. El día jueves vamos a tener el laboratorio de férulas.
Vamos a hacer, bueno, si la paciente que han conseguido no se ha arrepentido, vamos a poder hacerlo en vivo, ¿verdad? Va a ser demostrativo, porque ya van a ver ustedes que hacer una férula lleva mucho tiempo. Em, pero la vamos a hacer ahí en el paciente, ¿verdad? Les voy a explicar qué otras opciones tenemos para hacerla. Y el día viernes yo les voy a subir porque les debo todavía la clase de guardas. Entonces el día viernes yo se las voy a subir para que ustedes tengan el fin de semana para escucharla y el día jueves ustedes puedan hacer preguntas de cosas que no hayan quedado claras y así, entonces aprovechar más el laboratorio. Entonces, esa sería la última práctica de laboratorio. La clase de ahora es la última clase del diplomado y la próxima semana tenemos ya las últimas prácticas clínicas. Si alguien, porque me dijeron, me contaron que cambiaron tratamientos. Entonces, si alguien necesita cementar el jueves de los siguientes 15 días, lo puede hacer, ¿verdad? Pero ese día nada más va a ser por si alguien necesita cementar algo, ¿verdad? Porque no salió a tiempo. Entonces, la próxima semana ustedes pueden hacer sus cementados de las restauraciones que han quedado pendientes, pueden hacer tratamientos que van a terminar ese día. Por ejemplo, pueden hacer obturaciones y ya saben que el siguiente día van a terminar con el pulido. O si quieren hacer obturaciones el día viernes, ya saben que dentro de 15 días pueden llegar el jueves. Esa última práctica solo sería día jueves y pulir ese día. O pueden hacer laminados, o pueden hacer clareamientos. Es decir, la próxima semana cosas que acabemos en ese mismo día, ¿verdad? Y como le digo, si alguien va a quedar pendiente de cementar, no se preocupe que vamos a hacer ese jueves extra para que ustedes puedan cementar. Em, Luego también ahí creo que hay un par de doctores que tienen problemas con los pacientes. No se preocupen porque yo no los voy a obligar a que me hagan los 8 tratamientos. Porque como les comentaba al principio, muchas clínicas se tuvieron que quitar en este diplomado. Entonces, podemos eh, tener consideración en la cantidad de tratamientos que ustedes van a realizar, pero pues sí, por favor, traten de hacer más, ¿verdad? De hacer todo lo que ustedes puedan para que puedan practicar. La idea es que toda la teoría que ustedes vieron la puedan aplicar y que si solo van a hacer una obturación, pues que la hagan con la técnica que el doctor Ronnie les mostró, con el instrumental que el doctor Ronnie les mostró, con la secuencia clínica que el doctor les ha mostrado, porque yo sé que nosotros nos acostumbramos a hacer los tratamientos y a seguir cierta secuencia, pero yo pienso que cuando uno entra a un diplomado, a una especialidad, la idea es como abrir la mente, ¿verdad? Y ver qué otras técnicas hay y empezarlas a aplicar para ver si funcionan en mis manos. Y si no funcionan, pues se quedan trabajando de la forma que les sigue funcionando, pero ustedes tienen otras opciones. Ustedes han practicado otras técnicas que si el caso no le funcionó según su costumbre, ustedes tienen otra opción para resolver los casos de sus pacientes, ¿verdad? Entonces, por eso hagan el esfuerzo de poner en práctica todo lo que en la teoría hemos estado viendo. No sé si tienen otra duda en cuanto a las actividades o... Doctora, entonces, en las fechas que se perdieron por lo que ocurrió en los chorros, no se repondría. Sí, sí, siempre se van a reponer. Ujú. Tenemos, tenemos una semana más entonces, ¿verdad? Déjenme ver las fechas de la calendarización. A ver, cerrar esto. Sí, eso ustedes lo tienen todo su derecho para reponerlo. Entonces, vamos.
Eh, sí, entonces la última clase estaba para este día, ¿verdad? 27 de mayo. Y la última clínica estaba para el 5 de junio, que sería la próxima semana. Pero no vamos a tener solo ese día, 5 de junio, sino que también el 6 de junio para reponer uno de los días que se perdió por lo de la carretera. Y el siguiente jueves, déjenme ver aquí en el calendario qué fecha sería. Em, Ya, el próximo jueves 5 y viernes 6, entonces el viernes 6 sería uno de los días de reposición. Y de ahí sería el jueves 19 de junio para reponer el segundo día del problema por la carretera. Entonces ustedes terminarían sus prácticas clínicas el 19 de junio. Entonces por eso les decía que dejemos el 19 de junio para hacer cementados, hacer pulidos, ¿verdad? Porque ya el día viernes ya no tendríamos práctica. Y el 5 y el 6 la próxima semana, entonces sí pueden hacer laminados, pueden hacer obturaciones, pueden hacer clareamientos, sí pueden hacer cosas más extensas porque vamos a trabajar ambos días. Doctora, una consulta. En el caso de, bueno, voy a hablar por mi caso. Yo he hecho laminados y operatoria, blanqueamiento, este, pero por ejemplo, yo ya no planifiqué más nada, quería hacer unas incrustaciones en mi paciente, pero al parecer no, ya no nos iba a alcanzar el tiempo. Si por ejemplo yo quisiera hacer alguna incrustación, ya no podría. Fíjense que no, porque ya no tendríamos nosotros el tiempo suficiente para que ustedes puedan terminar esos tratamientos. Porque imagínese que usted el día jueves, usted hace la preparación de la incrustación y usted, o sea, la forma más rápida de salir es que usted escanee y mande a hacer esa incrustación de disilicato o de circonio. Entonces usted nada más tendría el jueves 19 para cementarlo. Si esa incrustación no vino de una forma correcta y usted tiene que repetir la incrustación, ya no tenemos más clínicas para que usted pueda terminar el tratamiento. Entonces, por eso les pedía que la semana pasada fuera ya la última semana para ustedes poder enviar trabajos al laboratorio. Entonces, es por cuestión de tiempo, ¿verdad? Para no correr el riesgo que los pacientes se queden a medio camino o que luego ustedes tengan que terminar tratamientos en sus clínicas, ¿verdad? Ya ustedes solos. Entonces, sí, tratamientos que impliquen procedimientos de laboratorio, sí no podrían ya hacer. Tendrían que ser tratamientos que se finalicen en el mismo día. Ok, doctora. Entonces, en ese caso, en mi caso, que no voy a hacer ya por cuestión del tiempo, que ya no voy a hacer nada de prótesis, por decir así. Ujú. Bueno, a mí lo que me hace falta es como pulir y hacer algunas cositas ahí en mi paciente. Prácticamente terminaríamos esta semana que Jueves, viene. digamos. Ajá. Sí, entonces, como les decía, yo les voy a pedir que el día jueves, los que ya van a llegar por última vez el jueves o el viernes, los que van a llegar por última vez el viernes, me dejen el listado de los tratamientos que han hecho, porque creo que nos va a tocar ver individualmente con cada uno qué tratamientos son los que ha hecho para poder hacer las evaluaciones y lo demás, ¿verdad? Pero sí, quizá en una hojita, ¿verdad? Ustedes pónganme ahí quién fue su paciente y qué tratamiento le hizo. Nada más. Ok, gracias, doctora. Bueno, a la orden. Ya no hay consultas, sí, alguien iba a decir algo. Sí, doctora, una consulta, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Sí? Pero
me pareció interesante, bueno, digo con este diplomado, ¿verdad? ¿sí? Me parecieron los casos que usted presentó ahorita bastante interesantes, que es casi como el día a día de lo que nosotros vemos en nuestras clínicas, ¿verdad? Exactamente. Pacientes que han perdido piezas, que se ha perdido la dimensión vertical, es como bastante común. Entonces, mi pregunta es, doctora, ¿da la universidad algún curso o algún diplomado donde se puedan restablecer este tipo de pacientes que son rehabilitaciones así como que hay pérdida de dimensión vertical, que son rehabilitaciones completas? ¿Ofrece la universidad algún diplomado como ese, doctora? Fíjense que no, porque para hacer una rehabilitación extensa, una rehabilitación en donde ustedes tengan que hacer procedimientos en todos los dientes o la mayoría de dientes de sus pacientes, se necesita sí estudiar una especialidad, porque nosotros terminamos en la especialidad terminamos nuestros pacientes en 2 años. ¿Verdad? En el primer año se hace como el diagnóstico, digamos, se preparan los mock-up y se dejan a los pacientes por lo menos unos 6 meses con esos mock-up, para luego nosotros estar seguros que el paciente se va a adaptar, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos restableciendo dimensión vertical, y no todos los dientes, no todos los pacientes pueden tener este grado de adaptación. Entonces, sí se necesita dejar mucho tiempo con provisionales, y hasta que estos provisionales se han estado adaptando y el paciente ya se siente cómodo, entonces se empiezan a hacer las preparaciones, y ya se puede rehabilitar definitivamente al paciente, ¿verdad? Con restauraciones definitivas. Entonces, para hacer este tipo de tratamientos, sí necesitan por lo menos 2 años, ¿verdad? Para terminar a un paciente, no solo en la rehabilitación, sino que también en sus clínicas. Por eso les decía que son tratamientos muy largos que el paciente tiene que saber cuánto tiempo va a durar. Porque si no, imagínense pasar 2 años en un tratamiento odontológico, muchos pacientes ya no quieren seguir, ¿verdad? Y suspenden por un tiempo, y cuando regresan hay que modificar planes de tratamiento, el presupuesto ya no es el mismo. Entonces sí, son casos complicados en donde necesitamos mucho tiempo para rehabilitarlos. Entonces, la universidad está empezando a abrir las especialidades. La idea es que el próximo año ya esté la especialidad de ortodoncia y de endodoncia. Pero todavía no se tiene fecha de una especialidad en rehabilitación oral. Entonces, digamos, acá en el país no tenemos esa especialidad. Y si no me equivoco, creo que todavía ninguna universidad la tiene. Entonces, por eso a uno le toca ir fuera, ¿verdad? Para poderla hacer. Pero esa es la idea, ¿verdad? Que poco a poco la universidad vaya abriendo más opciones para que uno se pueda especializar dentro de su propio país, porque eso es lo ideal, ¿verdad? Porque tenemos tiempo para seguir atendiendo las clínicas, la familia, etcétera. Pero por el momento no tenemos esa opción, y por eso en el diplomado solo como que les contamos para que ustedes tengan una idea de cómo se hace y lo que implica, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues sí, pues estén pendientes de las redes sociales de la universidad. Igual nosotros nos quedamos en contacto. Ustedes tienen los teléfonos de todos los docentes. Nos podemos seguir comunicando, ¿verdad? Y nosotros les seguimos apoyando y ayudando en lo que nosotros podamos. No es que se acabó el diplomado y entonces ya no vamos a hablar nunca más, sino que seguimos en comunicación, ¿verdad? Con todos los doctores que van tomando cada uno de los diferentes diplomados. Entonces, sí, lamentablemente no podría yo ofrecerle esa opción de estudio dentro de la universidad, pero sí esa ayuda que nosotros le podamos brindar, si usted quiere hacer un caso así. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, ahora Doctora, tengo una pregunta. sí, En mi caso, por ejemplo, he tenido bien pocos requisitos terminados y cumplidos. Creo que lo único que voy a terminar son unos laminados.
En mi caso, ¿se me puede evaluar diferente o cómo sería? Sí, sí, vamos a ver, por eso les decía que necesito el nombre del paciente y el tratamiento que han hecho para ver la forma en la que les podemos ayudar, ¿verdad? Para que ustedes hagan la mayor cantidad de tratamientos que se pueda y ustedes practiquen, pues, porque esa es la idea del diplomado, que ustedes practiquen lo que han ido conociendo en teoría. Pero sí, vamos a ver cada caso individual ahora estaba hablando con doctora Carolina y ella está en toda la disposición que para esta semana hayan más pacientes con tratamientos que ustedes puedan terminar en esos días para que puedan hacer más requisitos. Así que sí, no se preocupen, vamos a hablar individualmente con cada uno y la idea es eso, que ustedes sientan que lo han aprovechado. Está bien, Doc. Gracias. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, pues ya no les quito más su tiempo. El día viernes nada más estén pendientes en el campus, ¿verdad? Para poder ver la clase, estudienla y el día jueves comentamos esa clase de guardas. Bueno, feliz noche y un gusto, ¿verdad? Haber estado en todas estas clases con ustedes. Los docentes están muy contentos de cómo se han desempeñado y que les hemos visto mucho entusiasmo para trabajar. Entonces, eso es importante. También me contaba doctora Carolina que hubo ahí inconvenientes con el laboratorio, pues les pedimos las disculpas que merecen porque son cuestiones que siempre que hay trabajos de laboratorio, pues esa parte como que sale de nuestras manos, aunque nosotras queramos estar ahí pendientes de cómo funciona todo. Era primera vez que trabajábamos con este laboratorio, entonces vamos como viendo, ¿verdad? La forma en la que el diplomado fluya mejor, salga mejor y con quienes podemos trabajar mejor. Así que las disculpas del caso por los inconvenientes y ya aclaramos con el laboratorio las fechas y con quiénes van a entregar ellos los trabajos para evitar que esta próxima semana ustedes tengan los mismos inconvenientes. Y muchísimas gracias, ¿verdad? Por el interés que cada uno de ustedes ha puesto en el desarrollo del diplomado. Bueno, feliz noche a todos, que descansen. Feliz noche. Buenas noches, doctora. Gracias, feliz Gracias, noche. doctora. Gracias,